Aquí entro, ¿cierto? Ver sala de espera primero. Ah, bueno. Sí, van 10. Hola, mi director. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo ha estado? ¿Sí? ¿Bien? Bien, Ah, bueno. Ah, me alegro mucho. Bien. ¿Cómo han estado? ¿Cuánto tiempo no verlos? ¿Cuánto tiempo no verlos, Stephanie? Matías. Hola, profe. Hola, Sebastián. ¿Cómo ha estado? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. No. Profe, ¿puedes poner la cámara? ¿Me quieren ver? Bueno. ¿Qué más, chicos? Profe. ¿Cómo han estado? Profe, está entrecortado. ¿Sí? ¿Está entrecortado? Sí, Brandon, un ¿cómo ha estado? poquito. Matías. Ethan, ¿cómo ha estado? Isabela. Ami, ¿cómo ha estado? Ami, Hola, profe. ¿qué más? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, sí. Ha empezado la pantalla. Te pones más aquí. La sesión de porque yo no me quedo Julián en la página de ella. ¿Ya ese es? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, Bueno, profe. ciencia. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo? Buenos días, profe. Hola, Ajá. profesora. Sí. ¿Cómo ha estado? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿y cómo has estado? Bien, también. Ahí cuidándome. ¿Y tú, cómo has estado? Bueno, me alegra. Bueno, yo también me alegro de haberlos visto. ¿Cuánto tiempo sin haber hablado con ustedes? Un mes. Van 26. Hola, profe. Ah, ¿cómo ha estado? Sara Reyes. Muy bien. Muy bien. Ah, bueno. Me alegro mucho que ha estado bien. Estoy en el campo. Esta no es pintura.
de arte, sino es que estoy en el campo, en el paisaje rural. Ah, ¿está en el paisaje rural? ¿Por qué se rayaron? Hola, Chicos. Ay, profe, mira ahí el cosito. Me rayaron la pantalla. Ustedes no pueden rayarme en eso, chicos. Sí, mire, me rayaron toda la pantalla. No lo bloqueamos. No vuelvan a hacer eso, chicos. Voy a mirar a ver quién fue. Bueno, entonces voy a comenzar la clase. yo también. Voy a mirar quién fue que me hizo ese chiste. Eso no pueden haberlo hecho. Profe, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Yo lo veo por la pantalla. Yo miro. Bueno, entonces, chicos, algunas recomendaciones muy corticas. Primero que todo, buenos días para todos, buenos días para niños, buenos días acompañantes. Tienen que tener en cuenta, por favor, silencio necesito para que pueda continuar mi clase. Si no están en silencio, no puedo. Bueno, entonces... Tras las huellas del pasado, pero antes de iniciar ese tema, tras las huellas del pasado, voy a hacer una pequeña reflexión. Sí, voy a explicar entonces, a ver chicos, cuando me escuchan, a ver chicos, cuando nosotros queremos saber, ¿sí? La historia de nuestra familia, ¿sí? ¿Qué hacemos primero que todo? Hacer preguntas, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, ellos nos van a contar cómo era, qué hacían, dónde vivían, ¿sí? A la vez nos mostrarán fotos, ¿sí? Objetos pertenecientes a ellos, como adornos, muebles, ropa, etc. Así pasa, de esta forma podemos saber, de esta forma podemos saber de dónde venimos, ¿sí? Vuelvo y repito, entonces nosotros hacemos preguntas muchas veces a los abuelos, a los papitos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿sí? Dónde vivieron antes, ¿sí? También nos mostrarán fotos, nos mostrarán objetos que pertenecieron a ellos, una serie de huellas que ellos tienen, ¿no? O elementos que ellos poseen y de esa forma pues vamos a recordar las huellas del pasado de ellos. Así pasa con la historia, ¿sí? De cada uno de los países y también de nuestro país, Colombia, ¿sí? Ahora vamos a empezar ahora sí la clase. Entonces decimos, tras las huellas del pasado, para recordar cosas pasadas, podemos recurrir a diferentes elementos, como objetos, escritos, que me ayudan a saber cómo eran antes mis padres, abuelos, juegos y costumbres, etc. Estos elementos se llaman fuentes. Juan, hoy es viernes. Se llaman fuentes y pueden ser. Sí, vuelvo y repito. Entonces, la reflexión que les hice es como para la mejor comprensión del tema, ¿sí? Que muchas veces nosotros preguntamos a papitos, abuelitos, si tienen bisabuelos, cómo era la vida de ellos, dónde vivieron, ¿sí? Nos mostraron fotos de objetos de ellos, ¿sí? Entonces, así pasa con nuestros países, ¿sí? En nuestros países también pasa eso. Tenemos fuentes, ¿sí?
dónde apoyarnos, de qué hicieron ellos, cómo sí, vivieron, cómo se alimentaron, cómo vistieron, ¿sí? Cómo fue su forma de gobierno. Entonces, la historia, ¿sí? Nos va a identificar esos hechos, ¿sí? O esas fuentes, principalmente. Entonces, tenemos lo que corresponde, las fuentes de la historia, o también lo podemos decir, las fuentes pueden ser escritas. Las fuentes escritas encontramos los testamentos, libros o cartas, ¿sí? Por ejemplo, los libros, los testamentos, por ejemplo, cuando papá o mamá nos dejan una herencia, ¿sí? Entonces ahí están las escrituras, los testamentos, ¿sí? De que lo que ellos nos dejaron. En libros o cartas, sí. Hay muchos libros que dieron a conocer muchos escritores acerca de la historia de nuestro país, ¿sí? Y también cartas que dejaron. Por ejemplo, cuando veamos un día, ¿sí? Lo que es la Carta de Jamaica, que fue escrita por Simón Bolívar, ¿sí? También nos dejó esas huellas. ¿Qué quería hacer él en nuestro país, en Sudamérica? Por eso hice testamentos, libros o cartas, ¿sí? También nos dejan bibliografías, libros escritos por ellos mismos. Entonces, por eso tenemos las grandes evidencias hoy en la historia de cada uno de los países. En cuanto a fuentes materiales, tenemos fotografías, pinturas, objetos, ¿sí? También tenemos monumentos, tenemos bibliotecas, tenemos esculturas, ¿sí? Dejadas por ellos. Por eso hice fuentes materiales. Fotografías las tenemos bastante, las grandes pinturas de Leonardo da Vinci, donde nos dejó grabados, ¿sí? Imágenes, ¿sí? Su pensamiento dentro de esa pintura y objetos también, ¿sí? También tenemos las orales. Las orales van a ser los cuentos, las canciones o testimonios de una persona. Bueno, cuando los cuentos, ¿sí? Los cuentos que a veces papito, mamita, abuelitos nos comienzan a narrar, ¿sí? Los cuentos, y nosotros ponemos mucha atención a esos cuentos que nos narran los papitos, ¿sí? Los libros también encontramos cuentos, ¿sí? Las historietas, todo esto son orales. Las anécdotas, o sea, también es otro de los elementos orales que tenemos dentro de las fuentes, ¿sí? Anécdotas de la historia, lo que nos ha pasado, ¿sí? Entonces la empezamos a narrar, a contar. Las canciones, sí, cada grupo de grupos raciales aquí en nuestro país, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, ¿sí? Ellos narran sus canciones según el diario vivir de ellos, ¿sí? Todos cantan, vivir lo que les ha sucedido en su vida. Entonces, por eso hablamos de canciones. También hablamos de testimonios de una persona, ¿no? A veces entrevistamos nuestras personas, a veces entrevistamos a nuestros abuelitos, para que nos comente cómo fue la historia de él, qué hizo desde su niñez, cómo eran los papás de él, ¿sí? Los juegos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Las comidas, el baile, cómo hacían, cómo eran las jornadas laborales, las faenas, todo eso van a ser orales, ¿sí? A veces entrevistamos a una persona y le comentamos dónde vives, qué hace, todas esas cositas vienen a ser las fuentes orales, ¿ya? Bueno. Bueno, ¿hay alguna preguntita, por favor?
chicos? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Saben los indicadores de logro? No, no, chicos. No. Bueno. Profe, yo me levanté a las 5. Profe, no has mostrado los Ah, contenidos. qué bueno, me alegro mucho. Bueno, tenemos ahora en la otra diapositiva, tenemos fuentes de la historia, como un ejemplo, como unos dibujitos para que ustedes sepan mejor y tengan mayor comprensión del tema, ¿sí? Entonces tenemos... Sí, ella la que rayó. Una niña, ahorita la miramos. Quién fue. Entonces tenemos las fuentes... Profe, no. disculpe, papitos, los que están ahí, lo que pasa es que alguien me rayó la pantalla, vean, y eso es falta de respeto. Bueno, entonces, fuentes de la historia para mejor comprensión del tema, entonces ahí van a observar unos dibujitos, unas flechitas indicándonos entonces, dice, las fuentes materiales, entonces entonces están las joyas, armas, herramientas, vestidos, utensilios de cocina. Todo esto corresponde a fuentes materiales, ¿sí? Que nos dejaron nuestros antepasados. Las joyas, las armas, herramientas, vestidos, ¿sí? Todo esto fueron encontrados, ¿sí? De cada una de las culturas existentes en nuestro país. Entonces, por eso los vamos a clasificar como fuentes materiales. Ahora tenemos las fuentes escritas, ¿sí? Vuelvo y les explico. Fuentes escritas. Están dadas en periódicos, en documentos, cartas, libros, contratos, inscripciones. ¿Sí? Todo eso son fuentes escritas. Ahí donde nosotros nos apoyamos, nos verifica, ¿sí? En nuestros documentos, libros, cartas, quién fue o quién nos dio, o quiénes fueron los que nos dio la libertad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué le puedo contar ahí? ¿Sí? Bueno, tenemos ahora lo que corresponde las fuentes orales. Las fuentes orales vienen a ser los discursos, las entrevistas, las anécdotas, los cuentos, ¿sí? Todo eso conforma la parte de fuentes orales, ¿sí? Cuando ustedes hacen la entrevista a alguna persona, entonces ya la vamos a fijar que son fuentes orales. ¿Ya? Bueno, tenemos también lo que corresponde a fuentes gráficas o audiovisuales. Estas fuentes gráficas o audiovisuales, vamos a encontrar pinturas, grabados, películas, fotografías. Cuando hablamos de pinturas, grabados, pues sí, ¿no? En la historia de Colombia, nuestros antepasados, nuestros indígenas, ellos grabaron en piedra, ¿sí? Todo lo que corresponde, ¿sí? A sus actividades, ¿sí? Y las escribían sobre eso, sobre las piedras, sobre los muros. Entonces, esos son los grabados que ellos nos dejaron. Las diferentes películas, que ustedes muy bien lo saben, pues, en cuanto a la parte de la historia del mundo, ¿sí? Las tienen grabadas ahí para mejor comprensión y mejor evidencia para mirar el pasado con respecto al presente, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente. Las fotografías también, ¿no? Las grandes fotógrafos, ¿sí? Que nos dieron paso a, ¿sí? a conocer, ¿sí? Su historia principalmente. Cuando vemos, por ejemplo, un cuadro de Simón Bolívar, ¿sí? La fotografía de Simón Bolívar, la fotografía de Cristóbal Colón, entonces ahí nos da una evidencia clara de esas fuentes.
Bueno, pasamos ahora. Sí, sí, me la rayaron toda. Bueno, pasamos entonces, papitos, chicos, a la guía número 3. La guía número 3 nos habla, el primer punto, dice, marca con una X la fuente a la cual pertenecen los elementos. Ahí vamos a encontrar un álbum de fotografías, ahí colocan una X, a qué fuente pertenece, si es escrita, si es oral, si es material. Tenemos canciones de cuna, también ustedes con una X van a referenciar a qué fuente pertenece, escrita, orales o materiales. Cartas de amor escritas a mi madre, también lo pueden señalar con una X a qué fuente pertenece. Juguetes que usaba mi padre, también lo pueden ubicar con una X a qué fuente pertenece. Las escrituras de la casa, también pueden ubicar, colocar la X y mirar a qué fuente pertenece. Historias que cuenta el abuelo, también vamos a ubicarlos dentro de una X a ver qué fuente pertenece. Bueno, en cuanto... Profe, ¿cuántas veces aquí? Bueno, hoy ya la voy a mandar. El segundo punto dice realizar un dibujo sobre las fuentes de la historia. Entonces está entre paréntesis escritas, materiales y orales. Si no la pueden hacer en dibujo, ¿sí? Les doy la opción de recortar y pegarlas. Ese también lo pueden hacer. Y el video sobre lo que acabé de explicar, por favor, ahí van a encontrar el link. Ese link les muestra todo el resumen de lo que yo les acabé de explicar. ¿Sí? Papitos, ahí está el link para que puedan ingresar fácilmente. ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, ¿Sí? profe, este periodo no vamos a tener contenidos ni logros. El contenido de hoy corresponde tras las huellas del pasado. Ese es el contenido del tema de hoy. Lo de chico. Vuelvo y les explico. Las tareas las hacen en el cuaderno, ¿sí? Bien organizaditas y me la mandan por el modo, ¿sí? La fecha, el topi, todo organizadito, ¿sí? Nombre completo, ¿ya? Profe, me refiero a todos los contenidos del segundo periodo. Ah, no, vamos por tema, chicos. Vamos por temas. Ah, pues a mí sí me... Bueno, entonces no dejamos espacio para los contenidos ni los logros. Nada. Déjenlo así como está. ¿Sí? Entonces, dejan Vale, la hoja, gracias. el separador con la hojita iris, o si no, le colocan con rojo segundo periodo. Listo. Con color rojo. Y después en la siguiente página, entonces coloquen el day, ¿sí? Topic, ¿sí? Y la clase, o sea, el nombre de la clase, el número de la clase. 1, ¿sí? 2, ¿ya? Y van a Listo, muchas gracias. Sí. Van a realizar el Ya resumen en el cuaderno de lo que yo les expliqué ahorita, sobre las huellas del pasado, las fuentes escritas, orales, ¿ya? Sobre ese tema. Y yo les explicaba que las fuentes orales, ¿sí? Les hice una reflexión, es cuando ustedes preguntan a tu papito, abuelita, que a dónde vinieron, que, ¿sí? De qué procedencia son, ¿sí? Que si tienen fotos cuando estaban pequeñitos, también si algún objeto que ellos tengan, todo esto es lo que nosotros llamamos las huellas del pasado.
Entonces, así como abuelitos, bisabuelos, si algunos los tienen esas citas, también la historia, nuestra historia, también tiene sus fuentes, donde apoyarnos actualmente para mirar el pasado y reflejarnos al presente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestros indígenas nos dejaron estas fuentes orales, escritas y materiales. Las orales son cuentos, anécdotas, ¿sí? Las materiales son todos los objetos que nos dejaron, ¿sí? Estatuas, joyas, todo trabajado en oro, ¿sí? Todo eso es lo que es material. La parte orales, pues son las anécdotas, los cuentos, los bailes, las comidas, todo eso corresponde a las fuentes. ¿Alguna pregunta, chicos, para terminar la clase? No, señora. Bueno, Profe, ¿alguna pregunta? señora. ¿Sí? ¿Me repite, por favor? Profe, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, No, señora. No, señora. Profe, ¿sí? Mire, no, ¿Sí? toca dejar una hoja para... Profe, contenidos y logros vamos a tener este periodo. Sí, vamos a tener Profe, lecciones. Yo les pido lo último para que recuerden nuestros logros, ¿sí? Para cada uno de los temas. Profe, tengo activado el micrófono, búsquele, profe. Sí, estoy acá. Hable, chico, hable, que lo estoy escuchando. Profe, ¿Sí? profe, ¿ya se va a acabar la reunión? ¿Cómo? No le escucho. Profe, si ya se va a acabar la reunión. Profe, ¿cuándo van a hacer los otros contenidos? Sí, los contenidos. Empezamos con el primer contenido, que fue Tras la huella del pasado, ¿sí? Profe, Lo periodo. profe, Sí, profe, ¿ya se va a terminar la reunión? sí, señora. Chicos, Profe, cosita que no me gustó. Me han rayado la presentación, porque me la rayaron. profe, no la rayamos. Sí, la rayaron. Profe, profe, que se dice que el mapa está ahí. Yo ya a ver quién me hizo eso. Porque eso no tuvo que haber hecho eso nadie. No, Tuvo que haber. eso estaba así antes que tú abrieras la foto. Bueno. Sí, profe, nosotros no lo rayamos. No, ya, alguien lo rayó, alguien lo rayó. De la clase. Profe, el mapa que están ahí en las fuentes. No hay que hacer eso. Ahí no dice hacer mapas, solamente terminar el cuadrito, pegar, ¿sí? Y eso es en el cuaderno. Todo eso lo van a realizar en el cuaderno. El cuadro lo hacen en el cuaderno también. No dentro de la guía, sino en el cuaderno. ¿Ya? Chao, chicos, que estén bien, que se cuidan. Chao, profe. Chao, profe, cuídate mucho. Chao, profe.